Los estudios sobre la histeria publicados por Freud en 1895 comunican el primer ataque histérico que soportó una mujer de 40 años a la que se le atribuye el nombre de Cecilia M. El caso clínico de esta paciente es uno de los más relatados. Con ella Freud comprueba la importancia de la simbolización. Él pretendía esclarecer en la paciente la índole de la conexión entre el ocasionamiento y el síntoma histérico para permitir dar cuenta del anudamiento asociativo entre el dolor físico y el efecto psíquico. Él abordaba esta conexión por la vía del recuerdo del hecho traumático. Sigmund Freud creía que la teoría de los puentes para el acto de la conversión, las locuciones, significaba la manifestación verbal, que permitían abrir una vía para los pensamientos que atormentaban a Cecilia y que operaban como fundamento del síntoma. Para Freud había un pensamiento atrapado en Cecilia, constatando que el relato de la paciente era un texto iluminador clarificador, descubriendo que la comunicación de ese pensamiento atrapado en el síntoma produce como efecto no solo su curación, sino que la paciente rompe a reír, al revelarse las conexiones de pensamiento enredadas que regían la sucesión de estos episodios. Los mecanismos psíquicos de fenómenos histéricos le afirmaban a Freud que el síntoma histérico de Cecilia revelaba un propósito de expresar el estado psíquico mediante corporal, para lo cual el uso lingüístico ofrece los puentes. De esta manera, Freud redefine el lugar que el cuerpo tenía para la psiquiatría y la neurología de la época. Este pasa a ser lugar en el que se inscriben esas locuciones, esos puentes lingüísticos, y el síntoma, el testimonio de un pensamiento, de una interrogación no formulada por el sujeto. De esta forma, Freud señala que su paciente padece de síntomas histéricos que se forman por una simbolización mediante la manifestación verbal, reviviendo de esta manera las sensaciones de las que la locución idiomática debe su justificación. En el caso de la paciente Cecilia, Freud consideró que es uno de los más complicados e instructivos de los que se simbolizaron, pero desafortunadamente a Freud no era posible reproducir al detalle el historial clínico. La paciente padecía, entre otros dolores, una violenta neuralgia facial que surgía de repente 2 o 3 veces al año y duraba entre 5 o 10 días. Los antecedentes patológicos de Cecilia, entre los cuales se encontraban un reumatismo agudo. La neuralgia también venía presentándose desde los 15 años y se le atribuyó al dolor. En el caso de Cecilia se permitía reunir una colección de simbolizaciones, toda una serie de sensaciones físicas, consideradas generalmente como del origen orgánico. Tenían en este paciente un origen psíquico, o por lo menos admitían una interpretación psíquica. La paciente Cecilia, teniendo tan solo 15 años, estaba bajo el cuidado y vigilancia de su abuela, una mujer enérgica y severa. De repente empezó a quejarse, diciendo sentir penetrantes dolores en la frente y entre ambos ojos, dolores que luego la atormentaron durante varias semanas. En el análisis de este dolor, que se produjo al cabo de casi 30 años, se refirió a su abuela, la que había mirado tan penetrantemente que sintió su mirada en el cerebro. Las manifestaciones clínicas y sintomáticas de la histeria. Cecilia se encontraba en un estado de histeria, la cual había surgido en su pasado, distintos traumas psicológicos, y después se convirtió en una histeria crónica, con distintas manifestaciones. Los motivos eran desconocidos. Su mente era espléndida, pero mostraba lagunas. Cecilia se lamentaba de su vida y la veía fragmentada. Cecilia M. dio los inicios del simbolismo freudiano y la histeria. De este modo, Freud logró comprender los síntomas histéricos y cómo estos son formados por el simbolismo.